Erika Sueger, coordinadora de Enginson, y le damos la más cordial bienvenida al LibTalk Beneficios de utilizar el código ASME, sección 8, en tu trabajo de tanques y recipientes de presión, el cual estará a cargo del ingeniero Ciro Parente. Él es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, inspector autorizado ASME por la agencia Hanford Steam Bowler Inspection and Insurance Company of Connecticut. Profesional con amplia experiencia en recipientes a presión y calderas. Auditor y supervisor de desarrollos bajo norma y códigos ASME, API e ISO. Instructor autorizado ASME para la enseñanza de códigos y estándares. Profesor de la especialización e inspección de soldaduras IAS en los temas de diseño y fabricación de recipientes y cañerías a presión. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar el talk se procederá con la lectura de estas. A continuación le doy pase al ingeniero Ciro Parente. Adelante, ingeniero. Gracias. Gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Me encanta tenerlos del otro lado. Esto es una charla, somos amigos. Tenemos dudas, lo podemos sacar, las que no podemos sacar las buscamos, las sacamos debajo de la tierra, pero las vamos a encontrar. Y cuando hablaba de beneficio del ASME 8, este es un requerimiento de impacto, es un punto, un beneficio que le da el código ASME para utilizar materiales que puedan trabajar a bajas temperaturas. Entonces, lo que primero que yo les sugiero a ustedes es decir, tengo que tener mucha atención en 2 o 3 cosas importantísimas de esta charla. La primera importante, que el código dice que todos los materiales, todos los materiales tienen que llevan Charpy. Entonces yo tengo que hacer el análisis de ese material para saber si puede trabajar a la temperatura que va a trabajar mi planta. Puede ser textil, refinería, lo que sea. Todos tienen que trabajar a una presión determinada, según el código, a una temperatura determinada y a una mínima temperatura de trabajo, ya sea por prueba hidrostática o ya sea por trabajo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que sepan, lo que vamos a ver hoy, es cuándo un material sirve para trabajar a bajas temperaturas. Entonces, como datos importantes para hacer, para un recipiente a presión, es la presión que va a trabajar el equipo, el material que va a trabajar el equipo, la temperatura máxima que va a trabajar el equipo y la temperatura mínima que va a trabajar el equipo. Esos son los principales puntos que yo tengo que saber para poder decidir qué material puedo utilizar. Para eso está la ingeniería, que juzga con su experiencia, más que el código, qué material voy a poner. Pero la ingeniería tiene que saber de los materiales que voy a poner si puede trabajar a bajas temperaturas. Entonces, hay una parte que vamos a ver teórica y una parte práctica. Vamos a hacer 4 ejercicios y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo trabaja. Pero previamente vamos a ver una parte teórica. Esta es la máquina para hacer charpica. Se coloca la probeta, hay un martillo que baja con el péndulo, y en función del ángulo que tenemos, es si absorbe o no absorbe la energía para poder hacer ese trabajo. Cuando ponemos acá que dice que hace relativamente poco tiempo el ASME en su edición de la 8 División 1 no imponía requerimientos de impacto para los aceros al carbono y baja aleación,
Acuérdense que los acero al carbono y de baja aleación son aquellos, cualquier elemento que tenga menor de 10, si todos los elementos tienen menor de 10 se considera de baja aleación. Si algún elemento tiene mayor de 10 se considera alta aleación. Un acero al carbono, cualquiera, un 515, 516, un 106, un 105, una CTM, ¿no? Cualquiera de esos materiales, usted mira, va a la composición química y mira el carbono 0,30, el manganeso 1,06, el fósforo azufre 0,040, el silicio 1, todo eso, ninguno llega a 10, entonces son de baja aleación. Un inoxidable, cromo-níquel, todos los inoxidables son de cromo-níquel. El más conocido por nosotros, el A240-304, tiene un 18 de cromo, 8 de níquel. Quiere decir que hay un elemento que supera los 10, que es el cromo. Entonces ese se considera de alta aleación. ¿Ok? Entonces, hasta hace relativamente poco tiempo, el ASME en su sección División 1 no imponía requerimiento de impacto para hacer el carbono y baja aleación al ser utilizados a temperaturas a menos 29. O sea, todo equipo que trabajase a menos 29 para arriba, menos 29, 28, 27, 26, 25, hacia arriba no requería ningún ensayo de Charpy. Pero hubo muchos problemas cuando hacían, eso era porque salió para las calderas trabajan a temperatura. Entonces, cuando esas calderas trabajaban a temperatura, el material tenía que aguantar la temperatura máxima, no la mínima. Pero cuando un equipo se coloca en Alaska, que está a menos 40, y otro equipo en Arabia Saudita a 50 grados, son diferentes por el lugar, ¿no es cierto?, la temperatura que hay en ese momento. Si íbamos a Alaska y hacíamos la prueba hidrostática en Alaska, teníamos muchos problemas de rotura del material. Claro, no aguantaban a menos 10, a menos 20, a menos 30, a menos 40, no aguantaban y se rompían. En la prueba hidrostática, en la caldera andaba muy bien, pero en la prueba hidrostática no. Entonces, a partir de ese año, que se fue en el año 1987, el código dijo, señores, a partir de ahora, todo se hace análisis de todos los materiales, si lleva o no lleva Charpy. Se hace análisis. Pero para eso el código dice, bueno, pero hay materiales que trabajan para una determinada temperatura, hay materiales que trabajan para una determinada presión, hay materiales para otro tipo. Entonces dijo, bueno, dividamos, ¿no es cierto? ¿Qué materiales y qué no materiales? Entonces, lo que trabaja, dice, lo primero que vamos a hacer son los materiales de acero al carbono. Entonces los agrupa, los materiales de acero al carbono, los que son normalizados, los que no son normalizados, los otros que son estructurales, y hace ensayos, reensayos, ensayos, y sale un diagrama con 4 curvas, curva A, curva B, curva C y curva D. En la curva A están todos los estructurales, en la curva B todos los materiales que no tienen normalizado, en la curva C las forjas, en la curva D todos los materiales que tienen normalizado, para así someramente. Y bueno, cuando yo analizo sobre esos materiales, que ya vamos a ver los cuáles son, dónde están, cuando yo analizo todo eso, me encuentro con que el material me sirve o no me sirve, que es ese ejercicio que vamos a ver ahora. Entonces el código dice, bueno, si están dentro de esto, trabaja de esta manera, le pasa esto, no lleva Charpy. Entonces, si trabaja de esta manera, trabaja de esta, no lleva Charpy. Si yo hago esto o hago esto, y me sale esto, no lleva Charpy. Entonces hay excepciones. Está dentro de las excepciones, el código te da la excepción, que es lo que nosotros tenemos que saber cuando vamos a elegir un material, cuáles son las excepciones, ir a las excepciones, ¿no es cierto? Y decir, señores, está dentro de la excepción, no hago. No está dentro de la excepción, voy a la otra excepción. No está dentro de esta excepción, voy a la otra excepción. No está dentro de esta, voy a la otra. En todas no entra en ninguna, tengo que hacer Charpy. Y ahí saco las probetas de 10 por 10, son 3 probetas, hago con este péndulo, hago el ensayo y determino, según una figura UG84, cuál es el valor que tiene que tener para poder ser aceptado o no. Entonces,
Primero dijimos que todo lo que vamos a estudiar es acero al carbono y de baja aleación. No obstante, el éxito del código, habida cuenta que relativamente escasa ocurrencia de fallas, porque no fallaban por fallas de diseño, sino fallaban que no estaba previsto el cálculo o ese material que iba a trabajar a menos 40. No sabían que la caldera iba a ser para Alaska, por ejemplo. No obstante, el éxito del código cuenta relativamente escasa concurrencia de falla por fractura frágil de componente diseñado según este criterio, fue surgiendo alguna inquietud respecto a aquellas situaciones en las cuales la temperatura... Ingeniero, sí. disculpe la interrupción. Una consulta. ¿Nos está compartiendo alguna imagen? Porque nos hemos quedado con la imagen inicial. Quería confirmar. Dice, su función de compartir las pantallas está en pausa. ¿Por qué? ¿No sabe? Sí, nosotros solo estamos visualizando la primera diapositiva que dice requerimientos de impacto según sección 8, división 1 de ASME. En esa imagen nos hemos quedado. Esperar un poquito, Erika, a ver si podemos solucionar el problema. Sí, por favor. ¿Lo ven ahora? Sí, en este momento estoy viendo la diapositiva que inicia con el elemento central de estas Bien. nuevas reglas de su conjunto. Exacto, sí señora. Bien, esta es la primera, esta la habíamos visto, no, empezamos de nuevo entonces. Esta es la primera filmina, ¿sí? Que hasta hace relativamente poco tiempo todos los materiales a menos 29 grados centígrados que trabajan a menos 20, no se hacían Charpy. No se hacían ningún tipo de ensayo y automáticamente quedaban aprobados. En el año 87 se establecieron nuevos criterios de excepción que esos criterios eran que todos los materiales tienen que hacerse análisis si lleva Charpy o no. Y el elemento central de esta nueva regla es un conjunto de curvas representadas en un CS66. Dijimos que hay materiales estructurales en la curva A, materiales sin tratamiento térmico en la curva B, o sea, hay excepciones de la curva que lo vamos a utilizar y lo vamos a saber usar para saber cuándo y cuándo no lleva Charpy un recipiente, a lo cual el recipiente se encontrará expuesto en servicio y además incluye una corrección de la temperatura. De notarse la excepción de los requerimientos de impacto para los materiales P1, grupo 1 y 2, con hasta 25 milímetros de espesor, es igual a menos 50. Quiere decir esto. ¿Cuáles son los materiales P1, grupo 1 y grupo 2? El ASME en su momento, cuando nace la soldadura, dice, señores, cada material tiene un valor, o sea, el 106 grado A, grado B, grado C. La diferencia entre esos grados son la resistencia a la tracción. Entonces dice, yo tengo que hacer, cuando hago la calificación del procedimiento de soldadura, con cada uno de los grados. Entonces había que hacer muchas calificaciones de soldadura. Entonces el código estudió ese tema y dijo, señores, todos aquellos que reúnan las mismas condiciones en la soldabilidad, en los requisitos físicos y químicos, los agrupo. Y en lugar de los anoto y todos esos materiales trabajan exactamente igual, entonces puedo tomar cualquiera para hacer el ensayo de soldadura. Entonces los agrupo, le pongo los aceros al carbono en el 1, los aceros al carbono con molibdeno en el P2, P lo llamo porque es procedimiento, 1 lo llamo porque es acero al carbono, 3 porque es cromo molibdeno al 1/4, 4 porque es cromo molibdeno 2,5 de cromo, 5A, 5B porque son de 5 de cromo, P6 es
inoxidable martensítico, P7 inoxidable ferrítico, P8 inoxidable saustenítico, lo fue calificando. Entonces dijo, bueno, todos estos materiales que están en P1, puedo tomar cualquiera y calificar con el mismo grupo y el otro grupo, todos los materiales que están dentro de esa tabla. Y esa tabla la voy a encontrar en el ASME 9, en QW 401, o en el ASME B3113 en la tabla 1. Todos esos materiales determinan en qué curva estoy, si en la A, en la B o en la C. Eso es, cuando hablamos, debe notarse la excepción de requerimiento para materiales P1. Cuando estamos hablando de materiales P1, estamos hablando de materiales de acero al carbono. Grupo 1 y 2, por la resistencia de materiales, ya sea más carbono o más manganeso, voy a tener más resistencia o menos resistencia. Y hasta 1 pulgada, si están dentro de los P1, o del grupo 1, y no trabajan a menos 50 grados, todos los materiales los agrupo en UCS, que es carbon steel, con espesor inferior a 2,5 milímetros. Todos esos, si los agrupo y cumplo con todos unos requisitos, no necesito hacer Charpy. Si el punto correspondiente, anoten esto que es importante, la MDMT, mínima design metal temperatura, y el espesor de diseño se encuentra por debajo de esa curva, el material requiere ensayo de impacto. Ahora lo vamos a ver. Si aún el espesor es igual o menor que 1 pulgada, el recipiente será ensayado hidrostáticamente según UG99, siempre va a ser tratado, va a ser ensayado hidrostáticamente los recipientes, siempre. Entonces el punto 2 se va a cumplir. El punto 1 con un espesor igual o menor de 1 pulgada. La temperatura de diseño no supere los 650 grados Fahrenheit. No haya cargas térmicas o de impacto, o la carga cíclica no constituye un requerimiento de diseño. Todos los recipientes que cumplan esto, no se hace Charpy. Para que tengan una idea, el 90% de los recipientes a presión cumplen este requisito. Entonces el 90%, por eso no vemos mucho ensayo de Charpy. El 90% de los equipos que usted conoce seguramente no lleva Charpy por este punto. Y este punto lo llama UG20F. Entonces, si cumple con UG20F, no requiere ensayo de Charpy. Cuando tengo que hacer un ensayo, ¿qué temperatura lo hago? A la mínima temperatura que va a trabajar el equipo, ya sea por proceso o ya sea por el lugar donde se va a colocar. Entonces, las temperaturas de ensayo se seleccionan según los siguientes criterios. Para materiales con espesor nominal mayor o igual que 10 milímetros, en la máxima dimensión obtenible a lo largo de la entalla, es al menos 8 milímetros la temperatura de ensayo y no será la mínima. Esto es simple. Las probetas son de 10 por 10. Hay una ranura que se hace para que golpee el péndulo, golpee detrás de la ranura, pueda romperse. Tiene que romperse la probeta, porque si no se rompe la máquina. Entonces, las probetas son de 10 a 10 y tiene una ranura. La ranura tiene 2 milímetros de profundidad. Si usted hace la mínima temperatura que va a ensayar, es la de proceso o la del lugar, pero eso se lo tiene que decir el procesista, el dueño, el que hace el equipo. Él sabe, no nosotros. Él sabe cuánto va a trabajar. Entonces dice, si yo hago una probeta 10 por 10 a esa temperatura, es lo mismo que voy a hacer una probeta de 9 por 10 a esa temperatura, o 8 por 10 a esa temperatura. Esos 2 milímetros es exactamente lo mismo porque no va a tener valor. Va a ser igual lo mismo hacerlo en 8, 9 o 10, tiene que ser el mismo valor de ensayo. O sea, esos 2 milímetros de ranura no se toman en cuenta. Para espesores menores de 10 milímetros, si yo tengo un caño de 5 milímetros de espesor y le tengo que hacer Charpy, voy a hacer la probeta, me va a quedar 4 milímetros de espesor, pero me dice que es 10 por 10, no puedo hacerla. Bueno, hay una tabla, ¿no es cierto?, que es el UG84 del código ASME 8 división 1, hay una tabla que dice, si usted baja, después la vamos a ver, si usted baja 1 milímetro, tiene que bajar la temperatura
de ensayo un valor que le da la tabla. Si usted tiene 2 milímetros por debajo de los 10 milímetros, o 3 milímetros, 7 milímetros y medio, usted tiene otro valor de temperatura. Si usted tiene 5 milímetros, tiene otro valor de temperatura al cual tiene que hacer el ensayo. Cuando veamos, es bastante a veces problemático entender, pero cuando veamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta rápidamente de lo que estamos hablando. Y estas son lo que hay que entender, esta curva, A, B, C y D. Este es en función del espesor y la temperatura. En este caso, el espesor está en pulgadas y la temperatura en grados Fahrenheit. Existen curvas en espesores en milímetros y las temperaturas en grados centígrados. Es lo mismo. Nada más que uno tiene un valor cuando se hace el ensayo en joules y otro lo tiene en libras-pie. Entonces, en la curva A, el código hace estos ensayos y hace estas curvas y dice, bueno, todos estos materiales están en la curva A. Ve acá, dice, curva A aplica todos los aceros al carbono, aloy, steel, o sea, baja aleación, estructurales, y lingotes no listados en la curva B, C y D. Todo eso van a estar en la curva A. El 216, el 217. En la curva B va a estar el 216, el 217, 285 grado A y B, 414 grado A, 515 grado 60, 516 grado 65. En la curva C y D, todos los caños, todos los fittings, todas las forjas. En la curva B. En la curva C, los 182 que son forjas. Y en la curva D, todos los materiales que son normalizados, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer un ensayo de un material, tengo que saber en qué curva está. Entonces, tengo que saber el material, vengo a estas curvas, me fijo si está en la A, en la B, en la C o en la D. Tengo mucho cuidado, pues si lleva tratamiento térmico normalizado o no, el material cambia de curva. O es la B o es la D. Los mejores materiales para trabajar a bajas temperaturas están en la D. Después viene la C, después viene la B y después viene la A. Los peores materiales para trabajar a bajas temperaturas están en la curva A. Y después están todos los bulones, los espárragos, que le dice cuánto tiene que tener, hasta cuánto aguanta trabajar a bajas temperaturas. Si usted, una vez que hizo un análisis, o el análisis, dice, bueno, lleva Charpy, tengo que hacer Charpy, hago la probeta de 10×10, la llevo a ensayar, ¿qué valores me tiene que dar? Entonces voy a la figura 84.1 y ahí entro con el espesor que tengo, la fluencia del material, por ejemplo, un 516 grados 70 o 106, son todos menores de 38 kSI, estaría en esta curva. Yo entro con 1 pulgada a esta curva, me dice que tiene que haber un promedio de las probetas de 15 libras-pie. Promedio 15 libras-pie. Entonces ensayo 3. La primera me da 50, la segunda me da 40, la tercera 45. ¿El promedio es mayor que 15? Sí, entonces estoy aprobado. ¿Ok? Así, esta es la curva que me dice qué materiales tengo, cuánto va a ser el promedio de las 3 probetas que me va a dar. Y siempre hay excepciones, y hay que leerlas. Las notitas acá abajo hay que leerlas. Y una notita ahí abajo muy chiquitita dice que el mínimo impacto de energía para uno de los espécimes, la mínima de uno de los espécimes, yo hago 3 y agarro la mínima de esa, no tiene que ser menor que el 2/3 del promedio. Si el promedio es 15 por 230 dividido 3, me da 13 y pico. Ninguna puede ser menor que ese 13 y pico, o 12, no sé cuánto lo que dé. No, ninguna puede ser menor de eso. Si una es menor que eso, está mal. Ahora cuando veamos el ejercicio, lo vamos a ver. Y esta es la tabla si yo tengo menor espesor.
Si trabajo con 10 por 10, no le incremento nada de temperatura. Si trabajo con 1 milímetro menos, no le incremento nada de temperatura. Si trabajo 8 o 10, tampoco le incremento. Pero si trabajo a 3/4, ya tengo que poner 5 grados Fahrenheit por debajo de la mínima design meta temperatura. Si trabajo en el 50%, o 236, punto 236, tengo que bajar 15 grados de Fahrenheit. Si trabajo con 1/3, tengo que bajar 35 grados. En función de la cantidad de milímetros que yo tengo menos en la probeta, voy a la tabla y digo cuánto tengo que bajar. Si me pide la mínima design meta temperatura menos 40, si me dice baje 10, tengo que ir a menos 50. Cuanto más abajo estoy, más propenso a que se rompa el material voy a tener. Entonces, cuando yo bajo los espesores, es como que el material es mejor para trabajar a bajas temperaturas. Es una incongruencia, pero ahora vamos a hacer el ejercicio. Lo que tienen que saber son esas 3 tablas, que hay una curva A, que hay una curva B, que hay una curva C, para determinar los materiales dónde está la curva. Una vez que determino los materiales dónde está la curva, hago el ensayo. Voy a buscar el material que tengo. Voy a la tabla OG84. Me fijo cuál es el promedio de las tres espécimen que hago el ensayo. ¿No es cierto? Y me da mayor que lo que es el promedio, lo apruebo. Me da menor, lo rechazo. Y la otra era si no tengo probeta que 10 por 10, si es 5 por 10, ¿cuánta es la temperatura que tengo que bajar más de la mínima para poder hacer el ensayo? Este es el problema. Tenemos 4 problemas acá. Esto quiero que lo tengan escrito. Yo supongo que después se lo van a prestar, pero ahora para hacer el ensayo vamos a tenerlo. Si lo pueden tener por escrito, mejor. Son 4 casos. Primero voy a tener un material 516 grados 70, todo lo conocemos, o lo menos la mayoría. Son las chapas que se utilizan para hacer recipiente a presión, que pueden ser para bajas temperaturas y para altas temperaturas. Y ese material está normalizado. Y tiene 2 pulgadas de espesor, ese material. Si yo voy, el procesista me dice, este material va a trabajar a menos 5 grados, ¿sí? A 5 grados. Entonces yo voy y digo, bueno, voy a hacer una evaluación. Entro con el espesor, 2 pulgadas. Voy hasta la curva que me dice cuál es el normalizado. Voy hasta la temperatura y esa temperatura, si los menos 5 está por debajo, ese material no lo puedo utilizar. Si el menos 5 está por arriba de lo que me ha dado, ese material sí lo puedo utilizar. Ya vamos a ver. Anoten esto. Recipiente A, recipiente B, recipiente C y recipiente D. El recipiente B es un 515. Estos son a tamaño grano fino, el 516. El 515 es tamaño grano grueso. Este va a trabajar a menos 5, este va a trabajar a menos 15. Este tiene 2 pulgadas, este tiene 1. El recipiente C es un 285 grados C, que es otra chapa. Va a tener 3/4 de espesor y va a trabajar a más 40 grados. El recipiente D es un 516 grados 60, 60-70 porque va a tener rotura 70.000 a la rotura y este 60.000 a la rotura. Y va a trabajar, es de 1 pulgada y va a trabajar a menos 30 grados. Entonces, empiezo, digamos, lo primero que tengo que hacer es decir, todo material lleva Charpy. Ahora voy a buscar las excepciones. Y anoten. La primera excepción que dice el código, vaya a UG20F, que es la que habíamos visto. La segunda excepción dice, vaya a UCS 66, A, B y C. Y entonces se va a encontrar con la tabla de A, B, C y D. La tercera excepción, vaya a UCS 68 y vea si puede aplicar ese punto. Ese punto le dice, si usted tiene un equipo que no va tratado térmicamente, pero yo le hago el tratado térmicamente por mi cuenta, puedo bajar la temperatura del Charpy a menos 18 grados.
Entonces analizo ese punto y me puedo exceptuar de hacer el Charpy. Es la cuarta o la tercera excepción que puedo tener. Y empiezo a trabajar. Empiezo, digamos, bueno, lo primero que tengo que decir es que la tenacidad es la capacidad de un material para ser usado a una temperatura mínima, la mínima, con las cargas de diseño normales, a una presión sin riesgo de fractura frágil, una presión máxima sin riesgo de fractura frágil. Esa es la tenacidad, o sea, la capacidad de absorber de un material para ser usado a una mínima temperatura con la máxima presión requerida. La mínima temperatura de diseño, la MDTM, es la mínima temperatura que se espera que el recipiente vaya a operar, siendo uno de los datos principales para el diseño del equipo. Entonces, la primera excepción, ¿se acuerdan? UG20F, que era un P1, grado 1, grado 2, que no trabajaba, se exceptúa materiales P1, grado 1 y grado de ensayo de impacto no inferior a menos 29 si el espesor gobernante es media pulgada si está en la curva A o 1 pulgada si está en la curva B, C o D. Bueno, primero teníamos que los materiales hasta 1 pulgada. Con P1, grado 1, grado 2. Grado 1 quiere decir 60.000 a la rotura y grado 2, 70.000 a la rotura. Que la temperatura de diseño no era mayor de 650, que las cargas de choque térmico cíclica no son un factor que controla el diseño, el recipiente completo va a probarse hidrostáticamente. Si cumplían todos estos puntos, ese equipo no llevaba a Charpy. La segunda excepción, a no ser que de otra manera sea exceptuado la prueba de impacto requerida para la combinación de la mínima temperatura de diseño y el espesor, que son las curvas A, B, C y D. Y la tercera excepción, UC68, si se efectúa un tratamiento térmico y este no es requerido por los requisitos del código, una reducción de 30 grados, 17 grados centígrados en la temperatura de excepción de la prueba de impacto de la figura UCC puede ser dada en los materiales P1. Si yo no requiere tratamiento térmico el equipo y yo se lo hago, si mi equipo podía trabajar a menos 40, ahora puede trabajar a menos 57. ¿Ok? Puedo bajar 17 grados si le hago tratamiento térmico. Si lleva tratamiento térmico, no le puedo hacer tratamiento por él, pues lleva por proceso. Entonces ahí no se puede aplicar el UCS 68. Y después hay materiales directos, como de espárrago, que le dicen cuáles son los valores. Entonces vengo, en la curva A, lo que vimos antes, todos los aceros al carbono bajamente aliados, estructurales, que no están listados en la curva B, C o D, están en la curva A. El 216 grado WCB, el 105 en la forja, como la condición de la forja, está en la curva A. En la curva B, todos estos materiales. Y teníamos el primer caso, que era 516 grados 70, y era normalizado, ¿se acuerdan? 2 pulgadas, le daba menos 4. Bueno, yo vengo buscando acá y encuentro un 516, 75 y 70, pero no es normalizado. Entonces no está en la curva B. Sigo buscando en la curva C, busco en la curva C, no está. Entonces voy hasta la curva D. Curva C, todos los materiales. ¿Dónde está la curva C? Acá está. Si en la curva D, si el 516 si es normalizado, templado, revenido, está en la curva D. ¿Ok? Bien. Entonces yo tengo que entrar con el espesor. El espesor era 1 pulgada. Estaba en la curva D. ¿Se acuerdan que era normalizado? 516 grados 70. Corto la ordenada de la temperatura y me da entre menos 30 grados, menos 30 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Era así? Bueno, ya vamos a ver. En la figura 66 el material es representado por la curva D. Es una combinación del espesor y la curva D del gráfico U66. El resultado da una temperatura de 4. ¿Cuánto habíamos hablado de espesor? ¿Cuánto tenía el espesor? 2 pulgadas. No era 1 pulgada, eran 2 pulgadas. 2 pulgadas, venimos a cortar la curva B y ahí me da los menos 4 grados Fahrenheit. Me había equivocado yo, no era 1 pulgada, sino 2 pulgadas de espesor.
Entro con 2 pulgadas, corto la curva D, bajo acá y te da -4. ¿Qué es esto? El material está representado en la curva D, es una combinación de espesores y curva D, y el resultado es -4. -4 lo comparo con, trabajaba -30, creo, bueno, o no, o a 4, no me acuerdo cuánto trabajaba. Entonces acá el impacto es requerido. En el recipiente B, la figura del material está representada en la curva B, que era 515 grados 60. Está en la curva B. Aplico un G20 del material del grupo 1, el espesor es de 1 pulgada, la mínima es -20, entonces quedo exceptuado por un G20, el segundo problema. El tercer problema era el 285. El gráfico U66.75 estaba en la curva A y la temperatura era de 53 grados. Según UG20 es hasta media pulgada, no lo puedo usar. En este caso no aplica UG20 porque el espesor es 0.75. Entonces, al no poder aplicar UG20, el impacto es requerido. En el recipiente D, según el gráfico U66, el espesor es de 1 pulgada, estaba en la curva C, la temperatura era de -3, entonces la mínima trabajaba a -30, no aplica, porque era UG20 era hasta -20 grados Fahrenheit, no aplica, dado que el post-weld se lleva a cabo como requerimiento de servicio, y no es requerimiento entonces de U68, entonces el U68 es aplicable porque no requería tratamiento térmico. Bajo la temperatura, 16 grados, era -3 por el gráfico U66, -30 por U68, 16 era centígrado, ¿no? Da como resultado -33. El -33, pues, si trabaja -33, ¿puede trabajar -3? Sí. ¿Requiere impacto? No, porque este material superior a lo que me pide dónde voy a trabajar. Entonces el ensayo de impacto no es requerido. En lugar de hacer la curva, el espesor con la curva y voy a ir a la temperatura, tenés ya una tabla directa. Tenés la tabla de 1 pulgada, que está en la curva B, ese valor de temperatura de grados Fahrenheit es 31. En lugar de ir a hacer la tabla, venís a la tabla, en lugar de ir a la curva, venís a la tabla y ya te da el valor directo. Entonces, cuando uno hace este trabajo, que lo hace los software de la ingeniería, o sea, cuando hacen los diseños, le calculan automáticamente si lleva o no lleva Charpy. Hay excepciones con un punto tal, otro punto tal, puedo bajar a 10 grados. Hay varias excepciones, hay que aplicarlas todas. El software agarra todo y va pasando todo y te dice, este material lleva Charpy o este material no lleva Charpy. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos las excepciones. Si las excepciones no me dice este material no cumple con un G20F, no puedo aplicar. No puedo aplicar U66, no puedo aplicar U68, requiere Charpy. ¿Qué hago? Hago las 3 probetas de 10 por 10, hago el ensayo, voy a la figura UG84, a la curva, entro con el espesor del material, voy a la fluencia del material, las 3 probetas. Siempre tengo que hacer 3 probetas. Si una de ellas es menor del 2/3 del promedio, que me dice, está rechazado. Cuando está rechazado, es como cuando dice, deme otra oportunidad, deme otra oportunidad. Entonces el código dice, bueno, le vamos a dar otra oportunidad. ¿Puede hacer un retest? Sí, puedo hacer un retest. Saco 3 más del mismo lugar que saqué antes, hago el ensayo y ninguna tiene que estar por debajo del promedio. Antes era una, podía estar por debajo del promedio. Ahora ninguna de las 3 puede estar por debajo del promedio. Si alguna de las 3 está por debajo del promedio, está rechazado. Tengo que hacer Charpy. Entonces tengo que sacar 3 probetas y si no me da, tengo que comprar material, puedo comprar material con Charpy o puedo comprar material sin Charpy y hacerle yo el Charpy. ¿Entiende? Cuando el Charpy es positivo, quiere decir que yo puedo utilizar ese material a la mínima temperatura que va a trabajar mi equipo.
La mínima temperatura que va a trabajar el equipo es por proceso, o sea, porque hay que bajar, hay una válvula que hay que cerrar, entonces cuando cierra esa válvula baja y baja a una temperatura determinada. Bueno, eso lo tengo que saber y calcular. Una vez que lo calcule y determino, tengo que poner qué material le voy a poner. Porque a lo mejor en ese momento que cierro la válvula va a trabajar a menos 30 grados. Pero normalmente el proceso puede trabajar a 300 grados. O sea, va de 300 a menos 10. Ese es el cálculo que yo tengo que realizar. Una vez que realicé ese cálculo, yo sé, elijo el material, pero cuando elijo el material, que yo soy ingeniería, hago el listado de materiales que voy a comprar, ya lo compro con Charpy, me evito de hacer cualquier cuenta. Voy, lo compro, me da con Charpy, voy y lo compro con Charpy. Ahora, ¿qué pasa si tengo material de stock? Si tengo material de stock, tengo que hacer todo esto. Ver la posibilidad de que puedo usarlo. Y para poder usarlo, tengo que decir, señores, mi equipo va a trabajar a esta temperatura. Esa va a ser la mínima design metal temperature. Por proceso o por el lugar que es Alaska a menos 40. Ese material que tengo sirve para trabajar a menos 40. Si no sirve, se va a romper. Si sirve, no se va a romper. Esa es la cuestión. Y bueno, hago todos estos análisis y determino si requiere impacto o no requiere impacto. Si requiere impacto, hago las 3 probetas, me da bien, lo uso. Me da mal, puedo hacer un retest tranquilo, otros 3 probetas, y veo que ninguna me da menor que el promedio, lo puedo usar. Yo creo que más o menos se entendió. Me gustaría ahora, de parte de ustedes, empezar a ver las dudas que tengan, y de las dudas que tengan, a ver si las podemos solucionar y las podemos salvar. Así que estoy a disposición para ver las preguntas que quieran hacer. Si no entendieron algo, hagan la pregunta de no entendieron tal cosa y yo lo puedo volver a repetir. No hay ningún problema. Erika. Sí, agradecemos al instructor por su presentación y vamos a pasar a las ruedas de preguntas. Les pedimos a los participantes que puedan escribir sus consultas en el chat para poder leérselas al instructor. ¿El participante desea hacer alguna consulta? ¿Algo no le quedó claro que desea que aclaremos? Por favor, lo pueden poner en el chat, los invitamos a todos a participar. Bueno, instructor, parece que todo ha quedado claro. A ver, acá tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Son 3 pruebas por metal base, 3 por SAC y 3 por metal de relleno. Lo que nosotros vimos ahora es solamente de materiales, no vimos de soldadura. El código dice que cuando el material base lleva soldadura, lleva Charpy, y el material va soldado, entonces la soldadura lleva Charpy. Ahí hay que sacar el metal base, la zona afectada por el calor de la soldadura con el metal base,
y la soldadura. Sí, los tres. Y si es el material no es el mismo, es un 516 grados 60 y con un soldado un 516 grados 70 hay que sacar para el 60 y para el 70 en la zona afectada. La siguiente consulta es, tengo un proyecto de recipiente en A622 de 1 pulgada. ¿Requiere Sharpie? ¿El 622 en qué curva está? Lo que indica acá es que el proyecto es de recipiente en A622 de 1 pulgada. Solo esa Bueno, información que coloca. tenemos que ver si dentro de 1 pulgada si nos podemos actuar por un G20F. Para eso tenemos que saber que el C22 en qué curva está, la A, la B, la C o la D. Hacemos el análisis, entramos con el espesor que tiene ese material, ¿no es cierto? Y nos dice la temperatura a la que puede trabajar. La tengo que comparar siempre, siempre, siempre con la mínima temperatura que va a trabajar el equipo. Si no tengo la mínima temperatura que va a trabajar el equipo, no puedo hacer nada. Directamente no puedo hacer ningún estudio, porque tengo que comparar. Decir, bueno, ¿va a trabajar por arriba de la temperatura que va a trabajar siempre o va a trabajar por debajo? Ahí dice, bueno, este material puede trabajar a menos 30 grados Fahrenheit, menos 30. Pero el recipiente va a poder trabajar, siempre va a trabajar a menos 31. Si el análisis me da menos 30 y va a trabajar a menos 31, se va a romper. O sea, tengo que hacer Sharpie. Ahora, si el material va a trabajar a 29, el proceso o el equipo va a trabajar a menos 29 y el material me aguanta menos 30, no se va a romper nunca. Tenemos otra pregunta. ¿Qué significa Sharpie? El Sharpie es un ensayo que se le hace a los materiales para determinar a qué temperatura puede llegar a trabajar ese equipo. Y se le puso el nombre del creador de ese ensayo, no me acuerdo el nombre, ponele Pepe Charpí, pero Charpí sí es el apellido, y le pusieron en honor al que hacía los ensayos. Es una, en lugar de ser, todo el mundo lo conoce por Charpí, pero es un ensayo de impacto. Es un ensayo que se coloca una probeta 10×10, baja un péndulo, golpea y esa es la energía absorbida. En lo que me queda es la energía absorbida de ese material. ¿Absorbe mucho o no absorbe nada? Si no absorbe nada es frágil, ¡boom! Corre como un vidrio. Pasa hasta la misma posición que cuando salió, un poquito menos. Ahora, cuando golpea y se queda ahí cerquita, quiere decir que se absorbe mucha energía ese material para trabajar a bajas temperaturas. Según cuentan las leyendas, cuentan los cholulos, los que están en la revista del teatro, en la época del Titanic, no existía el Sharpie, no sabía lo que era. Nace por una necesidad de ensayos. De tantos ensayos sacan esas cuatro curvas, la A, la B, la C y la D, y sacan de ahí, tanto es así que como que no tenían muchos inconvenientes, pero ahora el ASME se puso a estudiar el Sharpie y encontró que va a haber cambios, va a haber algunos cambios, porque ya entra con otro software, con otra ingeniería, tiene otros adelantos que antes no estaban. Entonces, con lo que se hacía antes y daba resultado, no iban a cambiar, pero ahora sí pueden llegar a cambiar. Decían que si existía el Sharpie, se le hacía el ensayo de la chapa que se hizo el barco del Titanic, ese barco no salía no servía para ir a lugares de baja temperatura. Es una chapa que cuando golpea el glaciar, digamos, se rompe el material. En cambio, si hubiese aguantado el ensayo de Sharpie, se dobla, se hunde, pero no se rompe. Entonces, al no romperse, no se hubiese hundido el Titanic. Esos dicen
algunos estudios. Siguen haciendo estudios en por qué el Titanic se hundió, ¿no? O el material se rompió cuando agarran el glaciar, era, ¿no? Otra pregunta. Sí, ¿se puede suplantar este ensayo con algún otro método? No. Hay otro método que es el europeo, que es igual que el Charpí. O sea, hoy es igual. Era distinto, pero ahora es igual. Así que no hay otro método que pueda reemplazar al ensayo de Charpí. No, no hay. Hay otra pregunta, dice, ¿qué ventajas tiene el A516 GR70 sobre el A36? Aparte de las ligeras, mejores propiedades mecánicas del primero sobre el segundo para fabricar recipientes a presión hasta 6 BAR-G 168C con vapor saturado. Son dos cosas completamente diferentes. La 36, la A36 es una chapa estructural. Sirve para hacer estructuras, ¿sí? Para hacer estructuras, nada más que para hacer estructuras. Pero ¿qué pasa? Es una chapa la más barata de todas. Entonces, en su momento, cuando empezaron a ver algunos, dice, y yo, mi equipo tiene 10 PSI o 15 PSI de presión, 30 PSI de presión, 2 kilos, 1 kilo, 3 kilos. Y yo compro una chapa, hago el cálculo y me da 4 milímetros. Voy a comprar 4 milímetros la chapa, no hay de 6, un cuarto. Bien, entonces la chapa de 6, voy a comprar una 506 grados 70, vale 1000. Pero resulta que voy a averiguar con la SA36, una chapa de un cuarto, de 6 milímetros, y vale 400. ¿Y por qué entonces no lo puedo hacer mi equipo con una chapa de 36? Entonces, si usted entra en el código, ¿le da esa posibilidad? Sí, le da esa posibilidad. ¿Y la puede hacer? Sí, la puede hacer. Pero tiene que cumplir los requisitos que te dice el código, siempre que lo uses. La primera parte dice, primero no puede ser ningún servicio letal, o sea que es un servicio que si se pierde en una junta y pasa un ser humano y lo inhala y le produce un daño, es letal. Si es letal, tiene que pagar todos los daños que le pueda producir a la persona, y en Estados Unidos es muy caro eso, carísimo. Los seguros no quieren pagar absolutamente nada y valen caro las vidas humanas en las refinerías, donde sea. Entonces, primero, ¿no? Prohibido usarlo a temperaturas bajas, prohibido usarlo a temperaturas altas, prohibido usarlo a servicios letales, ¿no? Está prohibido. Entonces, ¿cuándo lo puede usar? Y, por ejemplo, si usted tiene una gomería en la esquina, tiene uno que infla la goma, ¿no es cierto? Bueno, ese recipiente a presión lo puede hacer con estructural, porque ahí sí no va a tener mucha presión, va a tener 5 kilos, 7 kilos, 8 kilos. Entonces está limitado usar chapa estructural hasta 16 milímetros y con unas limitaciones. Claro, vale menos del doble, pero si mi equipo requiere, qué sé yo, menos 20 grados o menos 40 grados o lo que sea, no puedo utilizar la 36. Tiene que usar la 516. La 516 es chapa tamaño de grano fino. Son las mejores. Y si es normalizada, es la mejor de todas. En cuanto a recipiente a presión. Todo depende. Si usted va a trabajar a altas temperaturas, no va a poner una chapa cero al carbono. Lo que tiene que poner es una chapa para trabajar a altas temperaturas, que son las de cromo molibdeno. ¿Y eso quién lo determina? El juzgamiento de la ingeniería, o sea, el que tiene experiencia en la ingeniería, le determina, dice, bueno, si va a trabajar a temperatura, esta chapa; si va a trabajar a bajas temperaturas, esta chapa; si va a trabajar el fluido es tal, esta chapa. Eso lo va poniendo la
la experiencia. También si el proceso es cíclico, va a trabajar a la fatiga. Si trabaja a la fatiga, la chapa estructural se rompe en 2 segundos. O sea, no le va a durar absolutamente nada. Hay mucha diferencia, es muy grande la diferencia entre uno y otro. Es grande también en precio, pero lo que pasa es que todo depende de qué es lo que va a hacer uno, ¿no? Podemos seguir, Erika. Indican, también habló de materiales de ASME 9 y ASME B31.3. ¿Cuál es su aplicación? ¿Cómo se estudia? ¿Se puede comparar con ASME 8? No, lo que dije es que la tabla, cuál está cada material, dónde está, cada material, dónde está, si en la curva A, B, C o D. Hay 2 tablas donde encontrar todos los materiales, todos los materiales aprobados por ASME, que son ACTM, todos los materiales aprobados por ASME, y los 31.3 que son ACTM, están en la tabla QW420 del ASME 9 o en la tabla A1 del ASME B31.3. Eso es lo que dije. Están los materiales, que usted tiene un material, quiere saber en qué tabla está, vaya a la tabla, QW420 creo que es, alguno que se acuerde de ASME 9, la tabla 401 creo que es, o 420, en qué tabla está cada material. Y en la tabla A1 del ASME B31.3 también está qué material está en cada curva, A, B, C o D. Eso no hay ninguna relación entre uno y otro. Salvo las cañerías de 6 pulgadas, para arriba, se pueden hacer en ASME 8 o 31.3. Usted elige cualquiera de los dos. Pero ASME 8 le va a dar el doble de los espesores que le da 31.3. Porque las cañerías están estudiadas como cañería, en cambio el ASME 8 está estudiado como recipiente. Entonces el ítem de seguridad es más alto en el ASME 8 que en el 31.3. No es que vayan a reventar a 31.3 o que vayan, sino que para los recipientes toman es más conservativo que para las cañerías. Las cañerías tienen un margen muy alto también entre lo que trabaja y lo que se rompe, o sea, hasta cuándo puede aguantar un material. Nos indican qué tipo de certificación y cada qué tiempo deben certificarse los equipos de impacto según ASME. Los equipos duran de por vida. La vida te la da el tipo de fluido y si trabaja con cíclico o no, por ejemplo, ¿no? O sea, te da la cantidad de años que dura el equipo. Puede ser 10, 20, 40, qué sé yo. Hay de todo, pero todo depende para qué trabaja ese equipo. Así que no es que tiene que tener una vida por echar pide, es de por vida del equipo. Cuando vos le vas haciendo mantenimiento, vas encontrando que va bajando el espesor, hay corrosión, tenés que estudiar de dónde viene la corrosión, si del fluido o de qué, para saber cuánto te va a durar ese equipo. Pero el charpí dura de por vida. Consulta, dice, durante su exposición mencionó reiteradas veces que se utiliza un software para el diseño, por lo tanto, para el desarrollo de ingeniería. ¿Qué software podemos encontrar en el mercado y cuál o cuáles serían recomendables para el diseño de recipientes bajo ASME sección 8? ¿Hay algún curso de Enginson en el que se desarrolle este tema con mayor profundidad? Gracias. Bueno, eso de Jinson hablaremos ahora, después hablas con Erika y Erika te puede orientar. Pero los software, hay muchos ahora. Antes había 2 o 3, empezaron con... eh, eh, digamos que el código todavía no avaló ningún software. El código todavía no dijo, este software sí es...
todos tienen sus problemas porque son tantas las variables que hay que poner, que muchas veces cubre un 90-95% de lo que uno hace siempre, y claro, cuando hace algo especial por ahí no lo cubre. El PBLA, qué sé yo, no sé, hay muchos que son buenos, pero ninguno avalado por el código. Si tenés que elegir uno, vas a elegir, te ponete adelante y decís, bueno, ¿cómo se trabaja este? ¿Cómo trabaja este? ¿Cómo trabaja este? Y ahí te vas a dar cuenta en el peso, en el dinero que vale cada software y el porqué de cada una de las cosas, te vas a dar cuenta por qué elijo uno o elijo el otro. En Sudamérica, el que más se utiliza es el PBLite o PBLite, como quieran decirle, porque había un representante que trabajaba mucho y entonces vendió muchos programas. Después él se fue y quedó medio en stand-by, eh, pero todos son buenos, todos son buenos. Para terminar tenemos, el código ASME aplica para un tanque para ácido sulfúrico. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Ácido sulfúrico se considera servicio letal. O sea, hay una cantidad de fluidos que se consideran letales. Y eso, como en Estados Unidos es por ley, el National Board, que es el que gobierna todos los equipos usados en todo Estados Unidos, entonces ellos te determinan cuáles son los fluidos que son letales. Y vos los construís bajo ese concepto de letal. Entonces, cuando son letales, ¿qué te pide el código? Que la radiografía sea full, que haya tratamiento térmico, que las bridas del lipón no se puedan utilizar. Todo eso lo tenés que cumplir para saber que es un equipo letal. Les agradecemos a todos los asistentes por su participación el día de hoy y comentarles que este talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. También quiero comentarles que del 12 al 16 de abril el ingeniero Ciro Parente estará dictando el curso ASME Código ASME sección 8, división 1, diseño, fabricación e inspección de tanques y recipientes a presión, en modalidad streaming. Para mayor información la pueden solicitar al siguiente correo: info@enginson.org. Muchas gracias, instructor. Que todos tengan buen fin de semana. Gracias por estar del otro lado, le agradezco a todos, para mí ha sido un honor estar con ustedes, me siento muy feliz por la cantidad de gente que ha venido a preguntar. Si tiene alguna duda, comuníquense con Erika y Erika me pasará la información para que yo pueda evacuársela. Así que estoy a disposición. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a todos.